Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarto Cuarto, aquí en FanFest. Soy Rafa Torres, los saludo con mucho gusto. Me acompañan como siempre Pollo Asad, mi querido amigo Fo, también está por aquí. Y vamos a platicar hoy de la noticia del día. Y la noticia del día es que los San Francisco 49ers ya tienen a su tight end estelar, ya renovaron a George Kittle, ya está listo para la próxima temporada, un contrato de 4 años y 76.4 millones de dólares, incluyendo 40 millones de dólares garantizados. Con esto, Kittle se convierte en el tight end mejor pagado de la liga hasta nuevo aviso. George Kittle, 4 años más en San Francisco. Mi querido Pollo, ¿cómo recibiste esta noticia? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Pues sí, pues bueno, no sé si entonces, pues lo que reportaban la semana pasada, cuando decían que quería ser el mejor pago de la liga y que por eso no se firmaba el contrato, y luego salió Josh Kittle a desmentirlo y que las fuentes estaban equivocadas, y pues termina siendo lo que decía el reporte, que Josh Kittle pues termina siendo el mejor pagado de la liga de tight ends. Entonces, pues digo, merecido no, al final del día creo que lo hemos platicado, pero bien para San Francisco. Para mí creo que es un jugador que marca mucho a la franquicia, representa un poco la esencia de los 49ers en los últimos años, y al final pues es el tight end más completo de los dos lados del balón, en el bloqueo y en atrapar los pases. Sí, yo creo que sí, ya estaremos platicando de eso a detalle. Fo, ¿cómo estás? Para ti, George Kittle merece ser el tight end mejor pagado de la liga. ¿O andas ahí? ¿Tienes problemas de micrófono? Perdón, amigos, sí, aquí estoy. Amigos, primero que nada los saludo, mi querido Pollo, Rafa, y a todas las personas que estén sintonizándonos en este momento. Para todos los que no ubican realmente qué tan aficionado puede ser una persona como yo sobre el juego de los 49ers, bueno, pues créanme, esto no es gratuito y estos colores tampoco, pero más allá de todo eso, el punto sobre George Kittle, por supuesto que lo merece, por supuesto que lo es el talent más completo, bien lo decía el Pollo, y también quiero concretar digamos que abundar un poquito más sobre estas razones por las cuales me parece que George Kittle es ese tipo de personaje. No solamente la cuestión del bloqueo, no solamente la cuestión de las manos seguras, no solamente la elusividad, que como tight end no es tan fácil para un hombre ni de su tonelaje ni de su estatura, también el hecho de que George Kittle es un jugador que se ha convertido en el alma y en el espíritu de San Francisco. Yo creo que es el jugador más carismático, es el líder emocional, no, también es uno de los capitanes de esta franquicia, al menos en esta ofensiva. No solamente es quien se encarga de las cuestiones de mantener el espíritu arriba, sino que también es un capitán y un hombre al cual se le debe de seguir dentro del mismo equipo. Y la otra es que George Kittle es básicamente la razón por la que este equipo ha sido también tan consistente dentro del dominio que hay para el bloqueo, tanto para los corredores como para los receptores, que ya sabemos que es una alternativa que le gusta practicar a Kyle Shanahan. Y creo que George Kittle, lo dijo bien John Lynch, lo quieren hacer un 49er de por vida. Y creo que no puedo estar más que de acuerdo con eso. Así que si así lo van a hacer el mejor jugador pagado en su posición dentro de la liga, creo que se están hasta quedando cortos. Oye, Pollo, el beneficio financiero inmediato es para ambas partes, ¿no? El contrato está estructurado para reducir un poquito el impacto del tope salarial de 2025, y así va a permitir a 49ers mantener cierta flexibilidad y cierto espacio financiero para los jugadores que les faltan todavía contratar, como Brock Purdy, ¿no? Coincido con Fo y contigo en lo que dijeron. Y otra parte importante es el compromiso a largo plazo, porque como bien dice Fo, ya George Kittle se vuelve un Niner prácticamente de por vida, pero lo que me gusta mucho es la estructura del contrato.
Sí, totalmente. Mira, como lo hemos visto en estos pues genios financieros que hay detrás de bambalinas en los equipos de la NFL, que muchas veces no se llevan ese reconocimiento. La verdad es que esto del tope salarial, las estructuras, pues tiene su chiste. Y entonces, como bien dices, ahora que le van a dar el contrato a Brock Purdy bastante potente, tienen que gestionarlo todo, pues que ya ves, lo ponen cargado hacia el final, luego lo convierten a bono de firma, hacen todas las artimañas y trucos posibles para no tener problemas con eso. Ahora, de si merece ser el mejor pagado de la liga, pues no lo sé, pero sabemos que siempre alguien que renueva contrato, por lo general las estrellas, pues parece como el jueguito de que se va estableciendo un nuevo piso de mejor pagado y el que sigue se convierte luego en mejor pagado y así se van sucesivamente. Entonces, bueno, ya esto lo que hace para beneficio de San Francisco, pues es que al menos ya se adelantaron a lo que le va a tener que pagar Detroit a Sam Laporta y lo que eventualmente le va a tener que pagar los Raiders a Brock Bowers. Entonces yo creo que por ese lado, pues gana a San Francisco 4 años de tranquilidad en este sentido. Sí, y lo que bien dices, ¿no? Es importante, si ya vas a pagarle tanto dinero a un jugador, ser el primero en hacerlo, porque después vas a tener que empezar a negociar desde ese tope para arriba y es cuando se les complican las cosas a varios. Ahora, platicando un poquito de George Hill, si vas a ganar este tipo de dinero y eres el mejor tight end pagado, bueno, el mejor en tu posición, me imaginaría, querido Pollo, que debe de estar catalogado como uno de los mejores tight ends de la historia. Aquí les traigo una lista de los que yo considero los mejores tight ends de la historia, sin entrar en polémica, no están en ningún orden. Y seleccioné, por ejemplo, a Tony González, que jugó en Kansas City y en Atlanta del 97 al 2013, 14 veces fue al Pro Bowl, 6 veces fue al Pro y es miembro del Salón de la Fama desde el 2019. Otro gran tight end, Rob Gronkowski, en New England y en Tampa, logró 4 Super Bowls, 5 veces fue al Pro Bowl, no está todavía en el Hall of Fame porque no ha sido elegible, seguramente lo será en el momento en el que lo pueda hacer. Otro puede ser Antonio Gates, 8 veces al Pro Bowl, él no ganó ningún Super Bowl. Shannon Sharp con Denver y con Baltimore ganó 3 Super Bowls, fue 8 veces al Pro Bowl y está en el Salón de la Fama. Tenemos a Kellen Winslow Sr., también de San Francisco, 5 veces al Pro Bowl, Salón de la Fama en 1995. Entonces, esos son 5 de los más grandes. De activo tenemos a Travis Kelce, más antiguo tenemos a Mike Ditka. Tomando en cuenta todo esto, ¿en dónde pones a George Kittle junto a todos estos jugadores? Bueno, Rafa, lo primero que te diría es que guardemos un poquito las proporciones, sobre todo porque cuando estaban estos jugadores que en su mayoría mencionaste, que todos son indiscutibles y que son jugadores que han probado más de una ocasión el por qué están en el Salón de la Fama y que lo lograron reivindicar en cuestión de títulos, en cuestión de yardaje, en cuestión de muchísimas cuestiones que son incontables, porque seamos honestos, es a partir de esta época que estamos viviendo cuando realmente el peso de la posición del tight end ha tenido esta repercusión como la ha tenido, y digamos que han sido nombres como los de Kelce, como el mismo de George Kittle, o incluso ahorita Brock Bowers, el mismo Hawkinson o Sam Laporta, que son este tipo de jugadores que ya entregan una cantidad bestial de cifras en cuestión de yardaje, de anotaciones, de estadísticas, cosa que los otros jugadores no estaban tan abiertos a percibir estas cifras o estas cantidades de yardaje, de anotación de estadísticas, pues, para poder mostrar su valía. Por eso en aquel entonces no merecían o no les estaban pagando la cantidad que ahorita perciben, ni siquiera el equivalente. Regresando al tema, ¿es George Kittle uno de los mejores? Ahorita sí. ¿Está a la altura de los otros jugadores que mencionaste? No, todavía no tanto.
pero de que puede estarlo, de que va a estarlo, va a estarlo. También porque realmente en este instante, sin contar a Laporta y sin contar al mismo Brock Bowers, que son un par de jugadores que apenas están generando su legado y que llevan menos de 3 años en la liga, el mismo Bowers acaba de tener su año de novato, creo que tanto Kelsey como Kittle sí son jugadores que tienen un lugar garantizado en el Salón de la Fama por lo que han logrado, por lo que han transmitido, por lo que han estado llevando al terreno de juego y la forma en la que ellos han ayudado a revolucionar esta misma posición en el legado, como lo hizo Tony González, como lo hizo Mike Ditka, como lo hizo Kellen Winslow, como lo hizo Shannon Sharp, o incluso, entrando en la misma cuestión de los jugadores que estuvieron desarrollándose dentro del esquema de la ofensiva de la costa oeste, como lo fue Brent Jones en su momento con San Francisco. Creo que George Kittle entra para darle continuidad a ese legado justamente en una ofensiva que necesita de ese tipo de repercusiones. Entonces, sí, ahorita no está haciendo esa figura, pero como bien lo estábamos mencionando hace unos instantes, está siendo una respuesta clara a lo que el mercado está ofreciendo y está recibiendo el dinero acorde a sus actuaciones. Entonces, yo no creo que ahorita esté todavía en esa posición, pero sí creo que va a estar en el Salón de la Fama y sí creo que va a tener todavía más legado que ofrecernos que el que ya nos ha demostrado a lo largo de esta trayectoria. Pollo, Híjole, no, Pollo, a ver, para ponerlo en contexto. A ver, yo dame un aquí segundo. le quiero poner un freno fuego. Sí, yo también, pero a ver, para ponerlo en contexto, Pollo, porque quiero darte estos datos para que remates. Tony, te voy a dar lo mejor de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Rob Gronkowski es el ala cerrada que más Super Bowls ha ganado, 4, ¿no? Tony González es el tight end que más yardas tiene por aire, 15,127. Shannon Sharp fue el primer tight end en ganar 3 Super Bowls y de los primeros en rebasar las 10,000 yardas. George Kittle, 6 Pro Bowls contra 14 Tony González, 7,300 yardas contra 15,000 de Tony González, 0 Super Bowls contra Rob Gronkowski. ¿En qué los podría rebasar? ¿En qué podría terminar siendo el número 1 en estadísticas? No, en nada. A ver, a George Kittle le está jugando en contra, pues estar en los 49ers, y hay que decir las cosas como son, porque Travis Kelce tuvo la oportunidad de hacer su caso para el Salón de la Fama gracias a Patrick Mahomes y a la cantidad de anillos que le regaló, porque realmente, pues George Kittle no tiene eso. A ver, al Salón de la Fama puedes haber sido un muy buen jugador, pero muchas veces si no tienes anillos o registros de respaldo, no vas a llegar. Hemos visto a Torrey Holt cómo ha batallado un montón, hemos visto muchos jugadores de enorme calidad que no llegan. El Salón de la Fama no es para todos. Deja tú que sea el 1, Rafa, en los registros. Yo, aunque sea el 15 o el 20, yo a George Kittle, pues para mala suerte de él, porque yo soy de los que más lo defiende y cree que es un gran jugador, George Kittle se retira hoy y no está en el Salón de la Fama, se retira en 2 años y salvo que San Francisco gane un Super Bowl o 2, no va a estar en el Salón de la Fama. Yo creo igual. Aquí yo también coincido contigo y no veo lo que no ve, porque en estadísticas está muy lejos de poder estar a un nivel de Salón de la Fama, ¿no? Entonces, imaginemos que haga 600, 700 yardas por temporada, le quedan 4 temporadas, que suba a 3,000 yardas, no estaría ni cerca de alcanzar a Tony González, ni siquiera Antonio o tendría que ser el líder anotador de touchdowns de la temporada, aunque hacían touchdowns de 2 yardas, como lo fue en su momento Rob Gronkowski. Rob Gronkowski fue el líder anotador de toda la NFL, superando incluso a los wide receivers dentro de una temporada. Eso, pues, Kittle ni en sus sueños lo ha tenido. Pero mira, George Kittle ahorita tiene 37 touchdowns. Obviamente puede jugar. Travis Kelce tiene 74. Kellen Winslow Sr. terminó con 45. Shannon Sharp con 62. Antonio Gates con 116. Rob Gronkowski con 92. Y Tony González con 111. Está a años luz de todos ellos. Entonces, estadísticamente no está cerca de nada
de ninguno de ellos, de nada. Pues está bien que lo veas de esa manera, y si lo quieres plantear desde una cuestión de logros y meritocracia, adelante. No, evidentemente no va a estar justamente bajo esos estándares de Rafa para poder llegar a un Salón de la Fama, pero creo que hay muchos sectores no más. son mis pero no son estándares de Rafa, son los de la NFL. Pero es que también la misma NFL ha sido bastante flexible en este tipo de cuestiones, no solamente una cuestión estadística. Creo que hay muchísimas razones por las cuales yo considero que este hombre se puede convertir en un Salón de la Fama, independientemente de las cantidades, de los logros. Es más, tan sencillo como esto. Podemos mencionar ahorita, y entrando al tema de los mariscales de campo, que justamente de las estadísticas es de lo que más se nutre esta posición. Creo que si van a mencionar el nombre de un jugador como lo era Philip Rivers no estuvo ni cerca de esta cuestión de los Super Bowls, de la trascendencia de playoffs, de los equipos de leyenda, de los cuales hay muchos de sus contemporáneos que sí lo lograron. Sin embargo, está en la mención de eso. ¿Por qué? Porque tenía una cantidad inmensa de yardas y de anotaciones, pero también la tuvo de intercepciones y de errores, y al final es un jugador que está en la discusión del Salón de la Fama, sí, pero no por los logros que haya tenido, sino al final por las estadísticas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que un hombre que ha repercutido mucho más de una forma positiva y que ha marcado también una época dentro de la misma posición, puede y merece estar ahí. Pero a ver, Philip Rivers está en la mención, pero de a ver si va a llegar o no y a ver cuántos años se podría tardar. No de que va a ser, no una afirmación que va a ser un Salón de la Fama. Y George Kittle, que marcó una era, pues ¿qué era? O sea, George Kittle estuvo en la era de Rob Gronkowski, y si quieres ponle ahí a Travis Kelce, pero al final del día, el que rompió el paradigma de los tight ends fue Gronkowski. Entonces George Kittle no está marcando, nadie va a hablar de la era de George Kittle dentro de los tight ends de la liga. Sí. Ni hoy, sí, ni ayer, ni en 5 años, ni en 15, ni en 20. Y sumado a lo que dice Pollo, pero sumado a lo que dice Pollo, hoy día hay apenas 8 tight ends en el Salón de la Fama, no hay más, son muy poquitos. Los 8, no todos han ganado un Super Bowl, pero sí los que no ganaron son mejores en algo, estadísticamente. Mike Ditka fue el primero en entrar al Salón de la Fama en esa posición, primer tight end en ser inducido al Salón de la Fama, ¿no? Luego John Mackey es el número 2. Él revolucionó la posición de 1963 a 1972. Fue el primero que realmente recibía y bloqueaba, ¿no? De los tight ends. Kellen Winslow Sr. fue de los primeros tight ends atléticos de la NFL, jugó de 79 a 87. Ozzie Newsome, destacado por consistencia y habilidad como receptor de Cleveland. Son los únicos 4 que no ganaron un Super Bowl para estar en el Salón de la Fama. El otro es Shannon Sharp, Tony González, bueno, él tampoco ganó, pero es el líder histórico de recepciones, y Rob Gronkowski. Entonces, si no gana un Super Bowl, es complicadísimo que estadísticamente pueda llegar al Salón de la Fama. Yo no discuto esa parte, en serio, sí concuerdo con esa cuestión del legado, pero yo sí creo que esta posibilidad de darle esa trascendencia por la época en la que ha estado, porque además de todo, sí, está en la época de Gronkowski y en la época de Travis Kelce, pero seamos honestos también, creo que en la cuestión del esquema ofensivo de los Chiefs, Kelce se ha vuelto esencial por algo, y es justamente porque fue el único realmente constante en el equipo de los Chiefs, porque sabían que no iban a tener otro jugador similar. Bueno, pero no es culpa de Kelce eso, al final del día, pues toca lo que toca, y pues a los jugadores les tocan ciertas situaciones. A ver, a mí, yo he dicho, como jugador es más completo Kittle que Kelce. Kelce es más un receptor que juega de tight end, pero pues que al final del día puso sus números en playoffs, touchdowns, yardas,
en algunos es números incluso superior a Gronkowski. En cuanto a anillos de Super Bowl, logró una buena cantidad ahí gracias a Mahomes. Entonces, pues bueno, San Francisco se ha quedado a la orilla muchas veces, y aunque no sea por culpa de Kelce, al final del día, para este tipo de reconocimientos, para este tipo de legados, pues es un factor. Y, o sea, porque no podemos decir, Kittle es el que marcó estas últimas 2 décadas o esta última década tanto siendo élite bloqueando y atrapando, pues porque no ese es Gronkowski. Entonces, podemos decir, pues bueno, es de los mejores, bueno, sí es de los mejores, pero no es el mejor, está lejos de serlo. No puso los números de Kelce en los touchdowns, pues, por lesiones, por esquema, por lo que tú quieras. Entonces, sea justo o no, es la realidad al momento de Travis Kelce. Creo que ahí es donde Rafa es donde lo captó ahí conmigo en ese sentido, que la realidad de George Kittle es pues ser uno de los mejores de la liga en el momento en la posición, pero hasta ahí. Bueno, pues esto es algo que no vamos a poder resolver ni saber mínimo en 9 años más. Los 4 que le quedan de contrato, si se llega a retirar en ese momento, faltarían 5 para ser elegible. Entonces, pues ahí queda. Hay que esperar a ver qué pasa. Ojalá en 9 años o más digamos los 3 aquí y podamos saber qué pasó, ¿no? Ahora, con un cambio de coach, a lo mejor. Haciendo un lado el tema de si Kelce o no vaya al Salón de la Fama, mi querido Fo, a San Francisco en el impacto inmediato, ¿en qué le va a ayudar Kittle a San Francisco para ganar por fin un Super Bowl? ¿Todavía crees que va a ser de ayuda? ¿Ya no? ¿Cómo ves ya su participación en San Francisco para intentar ganar un Super Bowl? Por supuesto que lo creo de ayuda, por supuesto que considero que es una pieza esencial, si no, no pensaría ni tantito que es una movida inteligente a los 49ers. Es un jugador de cierta veteranía, sí, pero eso no quita que, insisto, el peso de George Kittle tiene mucho más que ver con las estadísticas, tiene mucho más que ver con estas cuestiones de números. No puede, igual no tiene las 800 anotaciones, pero sí es un jugador que en el vestidor pesa, es un jugador que motiva, es un jugador que básicamente el que tengas ahorita un jugador como Kyle Juszczyk, que también es esencial en San Francisco por las labores de bloqueo, porque no hay otro fullback que tenga la facultad de cubrir o abrir los espacios para los corredores como lo hace Kyle Juszczyk, es justamente por el factor de George Kittle. Porque aunque él no estaba tan de acuerdo cuando se dio, él sí tuvo mucho que ver con que él regresara. Y yo creo y sigo pensando que este hombre tiene la capitanía no solamente por el liderazgo que tiene como uno de los mejores de su posición, sino por lo que él hace para San Francisco. Él es un motivador nato, él es un jugador que entrega las jugadas que más necesita el equipo en el momento que menos las veías posibles. Y creo que justamente lo que tiene este hombre es un espíritu que le contagia al resto del equipo, a un equipo que además de todo es de una motivación muy endeble. Pero George Kittle no. George es el único jugador que tiene ese temple de acero, porque lo hemos visto en los diferentes partidos. Cuando ya crees que todo está derrotado, este güey es el único que brinca y que sale a dar la cara para demostrar que San Francisco tiene mucho más que dar en el campo que lo que otros jugadores están haciendo. Y eso lo hemos notado en numerosas ocasiones y las mismas que han repercutido en playoff han repercutido también en temporada regular. Pero es parte de la naturaleza que le hace falta a un equipo que en el liderazgo desde las bancas, y aquí sí lo digo por Kyle Shanahan, hace tanta falta. Sí, en esta sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si Kittle era importante en temporadas pasadas, en esta es aún más, porque perdieron a Deebo Samuel, a Matt Breida, a Keyshawn Vaughn, a Elijah Mitchell. Vamos, perdieron a un montón de gente a la ofensiva y si Kittle era importante en temporadas pasadas, en esta tiene que ser el líder indiscutible de esa ofensiva. Pollo, ¿tú cómo lo ves?
No, yo estoy de acuerdo. A ver, yo reconozco el peso específico que tiene un jugador como George Kittle en este vestuario, que como dice Fo, es de los veteranos, de los capitanes, de los que aportan fuera de la cancha, además de ser un jugador de totalmente élite dentro de ella. Yo creo que en este sentido, pues, le ayuda a San Francisco en su tema de aspiraciones al Super Bowl, pero le ayuda, pero no sé si para mantenerse en el mismo escalofón, porque yo no veo que, como tú mencionaste, tantas salidas que hubo en San Francisco, además de Diego Samuel y de los que mencionaste, se fue también Greenlow, se fue Wafanga, se fueron varios defensivos y jugadores importantes. Entonces, con todo y eso, pues creo que este gasto es para mantener un poquito a los Niners en la pelea. Yo veo esa ventana de ganar el Super Bowl, yo la veo cerrada. La verdad, ya se escapó. Pero bueno, buscarán dar alguna sorpresa. Yo ya no los veo como los contendientes o los favoritos de la Nacional. Ya pueden ser un aspirante respetable, como los Rams, como equipos que están ahí y en un partido de un domingo te pueden sacar la sorpresa, pero ya no son los favoritos de la conferencia. Sí, ya no lo son. No porque Kiro se quede o se vaya, lo dejarán de hacer o se volverán, pero sí será un punto importante que esté ahí. Bueno, pues creo que ya le Sí, dimos y bastante perdón, tiempo nada para más, discutir. perdón, nada más quiero interrumpir un poco para apoyar este punto que acaba de decir el pollo, mi querido Rafa. Es muy breve, pero sí, creo que San Francisco, al menos para que podamos saber si este equipo realmente tiene aspiraciones para regresar a un Super Bowl, tenemos que ver que esta temporada de varios jugadores novatos y que vengan otro tipo de inclusiones demasiado afortunadas para volver a hacer que este equipo vuelva a trascender, porque lo que perdieron no fue cualquier cosa, por el contrario, yo creo que se desfondaron. Y esta temporada es justamente una transición para poderle dar experiencia a estos novatos y al equipo para ver si le pueden dar un poco más de vida al proyecto de Shanahan, porque en este momento está en el punto más delgado de la posibilidad de talento que han tenido en toda su estancia. Bueno, pues ahí está lo de Killfo. Muchas gracias. Por el contrario, gracias a ustedes, amigos. Pollo, fuerte abrazo. Un abrazo, Rafa. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Y bueno, seguir aquí cuarto en FanFest. Y bueno, ya esperemos también para que lo puedan ver en diferido esto en otras plataformas. Recuerden registrarse y las dinámicas y premios que por ahí vamos a estarles poniendo más adelante. Vale, Estén cuídense. atentos. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Chao.